¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar la carta de El Colgado, una carta que es muy interesante. A mí es una de las cartas que más me gustan porque es un punto de inflexión dentro del viaje de, de nuestro héroe o de nuestra heroína. Entonces, vamos a por ello, a mirar todo lo que nos trae este cuadro esotérico, todo lo que nos trae este cuadro y esta dinámica, porque es bastante interesante lo que va a ocurrir con este personaje. Porque nos vamos a encontrar con un personaje colgado boca abajo con sus manos atrás. Lo que hace la mayoría de la gente cuando está leyéndose el tarot de forma presencial es dar vuelta a la carta, la dan vuelta para poder entender su verdadera posición. Esta carta nos va a recordar el castigo que sufrían los traidores en la Edad Media, los colgaban de un pie. Y por lo mismo, en formato analógico, vamos a observar cómo va a representar la traición en persona. La traición a nosotros y nosotras mismas por nosotros y nosotras. ¿Ok? O sea, es un tema súper complejo si se dan cuenta en esta etapa del tarot, en esta vía tarológica de lo que va ocurriendo. Por eso va a mostrarnos el momento en el cual nos encontramos en un callejón sin salida, en una especie como de trampa, y en el cual nos comenzamos a dar cuenta que hemos tomado un camino errado y que todas las señales del camino nos fueron mostrando de que por ahí no, por ahí no, por ahí no, no es el lugar, no es el espacio. O sea, quiere decir que en este arco, en este momento tarológico, en este momento simbólico, no hemos logrado cumplir con éxito el viaje a través de la noche. Por lo tanto, nos vemos forzados a dar la vuelta. Como lo hace la persona al tomar el naipe, la da vuelta. Gira porque se da cuenta de que hay una especie como de fallo. Eso vamos a analizar. Vamos a observar a este titán Prometeo en el aspecto mitológico, que él lo que hace es desafiar la ley de Zeus. Él lo que hace es robar el fuego de los dioses, de las divinidades, y dárselo a la humanidad. Y él bien sabe que ese acto iba a tener un resultado de sufrimiento para él mismo. De hecho, Prometeo tiene el don del oráculo, el don de la profecía. Bueno, se dice en la mitología que él eh, había creado al hombre con sus propias lágrimas. Y Atenea a esa creación le infundía vida. Por eso Prometeo tenía una profunda simpatía por toda la humanidad, porque él los había creado, los había modelado de alguna manera. Y lo que ocurrió es que Zeus les niega el fuego. Eso es lo que hace. Niega el fuego. Y esto quiere decir que no podía haber progreso directamente, porque sin el fuego la humanidad estaba totalmente condenada a vivir como bestias, ocultándose en cavernas, no teniendo cómo cocinar, cómo calentarse, para nada. ¿Qué ocurrió? Prometeo, como le tenía tanto amor, tanto cariño a su humanidad, él va y busca, coge un poco de fuego sagrado de la forja de Hefesto,
que es el dios del fuego, y lo oculta en un tallo hueco de hinojo y lo lleva a la tierra. Pero esto no fue gratis. Lo que ocurrió es que Zeus observó esto, lo vio y decidió aniquilar a la humanidad. Y aquí está la historia del mito heleno o el mito griego del diluvio para poder destruir esta ofensa que había ocurrido porque él había generado un castigo, ¿cierto? Porque no solamente había una injuria, sino que la humanidad con el fuego iba a comenzar a intentar ser como Dios, ¿ya? Se van uniendo las piezas de todo este formato eh, mitológico. Lo que ocurrió es que Prometeo le avisó a su hijo Deucalión que construyera un arca, ya Noé y todo eso, ya se va como tejiendo, y sube a bordo junto a su esposa Pirra, y el diluvio duró 9 días y 9 noches, y el último día de la inundación terminó aquel diluvio, y Deucalión lo que hizo fue ofrecer un sacrificio a Zeus. Muy contento, el rey de los dioses, muy conmovido, accede a la voluntad de renovar a la raza humana después de todo este gran desastre que había generado. Lo que ocurrió es que Zeus toma a Prometeo, porque él es el que había generado esta injuria, esta falta de respeto, y lo ata con unas cadenas que eran totalmente indestructibles en lo alto de un precipicio en las montañas del Cáucaso. ¿Qué es lo que ocurría? En algunas referencias se habla de un águila, en otras un cuervo, bajaba todos los días a devorar el hígado de Prometeo. Y cada noche, como es inmortal Prometeo, el hígado volvía a crecer y la tortura continuaba. Luego de 30 años, Zeus permite que Hércules, en sus 12 trabajos, lo rescatara, que matara al águila y rompiera las caderas del prisionero. Luego de 30. ¿Ves? Entonces, Prometeo recibe la inmortalidad al tiempo que la humanidad comienza a elevar y levantar altares en su honor, y ahí se ocupan los anillos, en recuerdo de su esclavitud. Muy interesante esa historia. Eh, Hay una analogía a esta historia en la película El Faro, de Robert Eggers. Si es que lo quieren ver, una película muy buena, está en un formato sepia hecha, pero tiene un guiño estructural. Robert Eggers trabaja mucho con el horror folk, muy interesante, porque se trabaja con lo que es mitología, los cuentos antiguos, y va describiendo esta imagen de lo humano en búsqueda del fuego o del conocimiento. El hígado está asociado al espíritu, asociado a la esperanza, al Jun, también se le llama en medicina china, ¿no es cierto? Y el tormento de Prometeo es una imagen de la pérdida de la fe. O sea, es ese momento que tú y yo hemos pasado, que quizás estás transitando, que ya transitaste o que vas a transitar, que en algunos lugares se le llama la noche oscura del alma, en la que lo único que nosotros podemos esperar en que en algún momento eso va a terminar, va a acabar. O sea, todo este momento prometeico es una imagen de un sacrificio que es totalmente voluntario para un bien mayor, para un estado de conciencia distinta, y que tiene que hacerse de buena gana, con una aceptación plena del sufrimiento que se nos puede exigir. Y ese es la base del naipe el colgado, el sacrificio voluntario por un bien mayor. De hecho, el titán Prometeo va representando esta actitud de sumisión voluntaria a ese centro que es todo misterioso, cuyas obras están detrás de todas las vueltas que observamos en la rueda de la fortuna. Y entre todo eso va a implicar
una aceptación de nuestra espera en la oscuridad. O sea, está colgado y torturado por la inquietud y el miedo de que su sacrificio al final no sirva para nada. O sea, la incertidumbre total. Cuando te lanzas al vacío, le tememos tanto al vacío, ¿cierto? Y no sabemos si en algún momento vamos a recuperar las fuerzas, va a haber un rayo de esperanza, solo que tenemos que entregarnos a una especie como de luto, que quizás sea eterno. En esta imagen es el momentum del colgado que ocurre esta escena. Muy interesante. Por eso, Prometeo es una imagen de la renuncia al control. ¿Para qué? Para que pueda salir a flote un nuevo y mucho más grande sentido de vida. ¿No es cierto? Que lo que hizo Prometeo por crear a la humanidad es una especie de espíritu visionario dentro nuestro, ¿cierto? Como una especie como de paramatma que está alojado en nuestro interior, que siempre tiene una observancia de posibilidades mayores, de posibilidades superiores, de amplitud, y está totalmente dispuesto a dejar todo lo que antes considerábamos sagrado para poder conseguir una conciencia aún mayor. ¿Ya? Es muy interesante este cuento, este mito, porque todos los símbolos van asociados a esta imagen y logramos empezar a tejer todo esto. Numerológicamente hablando, el 12 es un número de redondeo, ¿ya? ¿Ok? Es que está representada en personajes como los 12 apóstoles, cuando estudiamos nosotros eh, arcanos menores, estudiamos bastos y ahí estudiamos el mito de Jasón, buscando el toisón de oro, ¿no es cierto?, en compañía de 12 argonautas que iban a movilizarse. También las 12 tablas en las que está narrada la epopeya de Gilgamesh, el poderoso rey de Uruk. Si ustedes tienen la oportunidad de leer esa epopeya, es la primera epopeya narrada. Es una belleza, la de Gilgamesh, que en su búsqueda de la inmortalidad, él vaga durante 12 horas entre las tinieblas, 12 hasta que llega al fin del mundo. Y luego comienza a atravesar las aguas de la muerte y sobre una balsa que se movía con la ayuda de 12 varas o 12 pértigas y tardando en ello, en su totalidad, 120 horas. O sea, el 12 en esa imagen. Las 12 tareas también asignadas a Heracles o Hércules, ¿cierto? Gracias a los cuales él logra ser curado y alcanza la inmortalidad. Entre medio de todo eso, 12 labores, va a estar dar la muerte a ese león, ¿cierto? ¿Se acuerdan del león de Nemea? Y este viaje de Heracles o de Hércules va a ser reflejado en la astrología como moderna de alguna manera, como los 12 signos del zodiaco desde la visión trópica. ¿Ok? Ahí se hace una analogía también, como los 12 trabajos y los 12 movimientos que ocurren ahí. Están los 12 titanes también, que gracias a estos 12 titanes aparecen los 12 Olimpos. En la Biblia también están los 12 troncos o las 12 tribus de Israel. Está el libro de los 12 profetas del Antiguo Testamento. Eh, de hecho, en el libro Apocalipsis o de Revelación, que es escrito por el apóstol Juan preso, de acuerdo a un estado alterado de conciencia, en visiones, hay muchas referencias al número 12 como un número de construcción. O sea, lo vemos en muchos lugares, este número 12, los 12 apóstoles ahí en la imagen, para que ustedes lo puedan ahí como catalogar y observar de que se puede como clasificar dentro de esto. O sea, un número redondo, un número de completitud, un número en el cual nosotros llegamos a un punto, de cierta forma. Bien, en el aspecto simbólico, muy interesante,
Vamos a analizar acá el tarot de Rider-Waite, a darle forma. Con sus piernas forma un cuadrado, ¿cierto? Y con sus brazos un triángulo, ¿ok? O sea, representa el número 4 del cuadrado, que es el reino terrenal, y el triángulo, que es el número 3, ¿cierto? Representa lo divinal. Entonces el colgado nos muestra la realidad o el mundo dado vuelta, al revés. Un mundo en el que lo terrenal está arriba y lo divinal está abajo. O sea, todo lo esencial, real y significativo se encuentra debajo del mundo terrenal. O sea, nos deja en un punto como de estancamiento de alguna manera. Por eso la misión, el trabajo y el propósito de esta imagen en esta crisis, en esta noche oscura del alma, es revertir esto, porque ya somos conscientes que todo quedó patas arriba. Por eso se nos va a plantear en este trabajo, en esta iniciación tarológica para nosotros que vamos a ser tarotistas, la necesidad de enfrentarnos a este hecho que es inevitable, que es parte de nuestro destino, que tiene que ver con la desesperanza, que es el saber convivir con la muerte, el saber y tener conciencia de que todas las cosas tienen un fin, que todas las cosas son finitas, ¿no es cierto? Solo el alma, solo el espíritu es una flecha que cruza el infinito. Pero todo lo que nosotros vemos en cualidad de materia se va a terminar en algún momento. Y lo que está haciendo esta iniciación del colgado Le Pendu es hacernos y darnos un guiño o una introducción a esta imagen, a este conflicto que es inherente al ser. Por eso Dante, en su Divina Comedia, comienza diciendo, al llegar a la mitad del viaje de la vida, me desvié del camino recto y desperté solo en el oscuro bosque. Todo parecía estar en orden y precisamente cuando creíamos tener todas las cosas bajo control, como cuando creemos tener todo controlado, da vuelta todo esto. Por eso, para nuestra desgracia o para nuestra fortuna, depende cómo lo estemos mirando y en qué etapa de este viaje estemos, una y otra vez la vida se toma la libertad de dar este giro. Un plot twist que también se le llama, ¿no? Tomando una dirección totalmente diferente a lo que nosotros y nosotras habíamos imaginado, trazado en nuestra mapa de conciencia o planificado con tanto o muy poco esfuerzo. La crisis del cambio de dirección. Ese es el arquetipo encarnado en este naipe. Muy complejo. Nadie lo quiere vivir, nadie lo quiere transitar, pero es inherente. Totalmente. Nadie que se halle en su camino hacia la totalidad, nos dice el doctor Carl Jung, como si estuviera describiendo esta carta, puede escapar a esta imagen de detención, como un frenazo psíquico, a esta suspensión tan característica que es la esencia de la crucifixión. Con toda seguridad, se irá tropezando con cosas frustrantes que lo van a poner de muy mal humor. Primero, con aquello que no deseamos ser, nuestra sombra. Segundo, con lo que yo no soy, que es el otro o la otra, la realidad individual del tú. Y tercero, el no ego, o sea, el inconsciente colectivo. Y luego nos va a agregar que el encuentro
con el inconsciente colectivo es una fatalidad de la que el individuo no tiene la menor idea hasta que ocurre. Eso es el doctor Jung. Esta crisis que Durkheim la describe como una crisis triple, nos va a afectar a todos y se va a desencadenar producto de nuestros miedos primigenios, del miedo a la destrucción, que es la muerte y la ruina, del miedo a la desolación y a la soledad, que es terrible, y el miedo a la desesperación de enfrentarnos a la pregunta sobre el sentido de la vida. De hecho, ese miedo, esa parte de la crisis triple, es la que nos permite mantenernos en pie porque es la idea de encontrarle a esta crisis algún sentido. En el momento en el cual tú estás en crisis y alguien viene a decirte cuál va a ser el sentido, es horrible porque estamos transitando este momento de mucha oscuridad, de mucho conflicto, de mucho miedo, de desesperanza total. De esta forma, las crisis son intolerables si es que nosotros las consideramos absurdas, o sea, si caemos en el absurdismo. Si nosotros a todo esto no le generamos una imagen de significado. Si la crisis carece de significado, es un caos terrible, es una crisis totalmente intolerable. Es esta imagen del colgado de la que estamos hablando para que lo recordemos. Por eso, este arquetipo del colgado va a simbolizar a quien voluntariamente hace un sacrificio. O sea, es el arquetipo de la prueba y en la que nosotros necesitamos hacer cambios profundos en nosotros, porque en la crisis, en la vulnerabilidad máxima, nos encontramos con los tesoros. Sí o sí, sí o sí. El hecho de que esté el colgado, el hecho de que esté colgando así, no va a simbolizar la muerte, sino más bien lo podemos analogar y podemos observar que es una especie de signo de censura, de repudio público, vergüenza. El colgado se siente confuso, confundido, no sabe hacia dónde ir porque se le salió el piso. Todo lo que llevaba acostumbrado, todo el camino, toda la rutina, se acabó. Por eso hay una confusión. Se siente totalmente desamparado, colgando sobre un abismo eterno, porque la carta que viene luego es la carta a la muerte. Algo así como una especie de ritual de iniciación en lo que se nos empieza a presentar en este espacio. O también rito de paso de transición a la edad adulta, o cualquier rito de paso de los cuales nos hemos desembarazado. Retrospectiva. En la carta a la fuerza, nosotros y nosotras nos enfrentamos con aspectos de nuestra naturaleza animal, simbolizada por un animal mismo, por un león, por un mamífero que está en una escala de evolución totalmente alta, ¿cierto? Porque es un depredador. Ahora lo que tiene que hacer y lo que tenemos que hacer en esta imagen iniciática es hacer frente a los aspectos mucho más oscuros, no de la naturaleza animal, sino de nuestra psique, que está simbolizada por la putrefacción, los gusanos, las plantas en crecimiento, los hongos. Toda esta putrefacción que se está escuchando, todo este oír crecer la hierba, y como comienza a oír y está tan cerca del suelo, comienza a oír cómo hay un crecimiento y de esta forma se empieza a emparentar con la vida, porque su cabeza está cerca del suelo. De hecho, Jung habla de hacer sacrificio como una imagen de hacer sagrado, de sacrificar nuestras imágenes egocéntricas, el peso y el poder inherente
al legado de la crucifixión en este sacrificio nos coloca aparte del resto del reino animal. O sea, la invitación aquí es a comunicarnos y contactar con estos ritos de paso. Una maravilla. Estamos a portas, por fecha simbólica, de un rito de paso hermoso, que es el regreso del sol a estas latitudes. Pero bueno, al igual que los animales que estaban atrapados en esta rueda de la fortuna, ¿no es cierto?, subiendo, bajando eternamente, al igual que Prometeo, que él no sabía si en algún momento iba a ser liberado, el colgado es una víctima del destino. Se siente igual de desamparado en sacrificio, pero él tiene la oportunidad de aceptar su destino de manera consciente. Y gracias a eso, encontrar un significado. Mientras que los animales de la rueda de la fortuna solo pueden soportar, aguantar su suerte, lo que les toca. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. Y es una maravilla, totalmente. Claro, el tránsito es complejo, no es fácil. Entonces él comienza a comprender de que aquí no hay un viaje lineal. Comenzamos a comprender nosotros y nosotras como iniciados e iniciadas en este arte antiguo que es la tarología, que no es un viaje lineal, que no es un orden de A, B, C, sino más bien está asociado al azar, al igual que la rueda de la fortuna nos mostró, que nuestra fortuna espiritual sufre revoluciones, periodos de depresión, pic totales de furor y de éxito. Pero aquí se muestra como un árbol antes de que pueda florecer y pueda echar nuevas ramas en la superficie, las raíces tienen que profundizar en la tierra para poder amplificar y ampliar su campo de soporte. Porque si no hay buenas raíces, este crecimiento no es soportado. Por eso, en este momento, estamos contactando con un periodo de total asimilación y consolidación de nuestras raíces. Este es el trabajo que se hace acá. En proyecto iniciático tarológico, en esta fase, en este tránsito, en este arte que es llamado el colgado. En la rueda de la fortuna, analógicamente hablando, nuestro héroe, nuestra heroína y nosotros y nosotras mismas comenzamos a ver nuestro destino. Lo comienzo a ver, lo amplifico para observar, ¿no es cierto? Una pantalla mucho más grande y comienzo a hacer conexiones entre mi vida y los modelos universales que nosotros estudiamos al principio del viaje. En la justicia nos vimos enfrentados y estudiamos los problemas del equilibrio en una posición horizontal. Ya no era en el campo abierto, sino logramos aterrizar todo esto. Por eso ahora el conocimiento se amplía en este sentido vertical y en dos direcciones, hacia arriba, hacia el cosmos, y hacia abajo, hacia la naturaleza vegetativa, hacia lo subterráneo. Y ahí el personaje tiene que establecer un equilibrio entre estas dos fuerzas que son totalmente opuestas. Es lo que tenemos que hacer. Por eso la totalidad del intelecto, la totalidad del ego está totalmente deprimida y sin base. Por eso se siente impotente como un vegetal. No me puedo mover, dependo de un árbol del que estoy colgado. Mi vida pende de un hilo. Por eso Jung vio al colgado como una oportunidad, como un regalo
a profundizar en dimensiones desconocidas nuestras, como un desafío, como un reto, más que un castigo. ¿Ya? Textual. El inconsciente siempre trata de producir una situación imposible. Somos amantes de lo imposible y eso es una belleza. ¿Para qué? Para forzarnos a que exterioricemos lo mejor de nosotros. Eso es alquimia. Si nosotros no lo intentamos nunca, no nos completamos, no nos realizamos. Por eso, al hablar de situaciones imposibles, la necesitamos, la requerimos, donde tengamos que renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestro propio conocimiento y no hacer nada más que confiar en el poder impersonal del crecimiento y del desarrollo. O sea, me entrego al vacío. Claro, no es tan fácil, cada quien lo vive de maneras diferentes. Ojalá tener un buen apoyo, ojalá tener con quién conversar esta crisis, ojalá tener apoyo terapéutico para poder atravesar esto, o si no, nos devolvemos a la rueda de la fortuna y seguimos girando tras nuestra suerte, como el azar. ¿Ok? Ese es el juego. Es algo muy interesante para poder trabajar, para poder vivenciar, para poder observar y ir creciendo en conciencia un pasito más. Hasta hace poco los psicólogos y las terapeutas trataban de darle la vuelta al colgado, situarlo en sus pies paradito y así poder reasumir su vida en el punto en el que éste se había interrumpido. De hecho, intentaron en formatos terapéuticos como el electroshock para poder volverlos a la normalidad. Lo que se hace hoy en un formato iniciático y de mucha valentía es que aceptemos nuestra situación como una oportunidad para poder explorar la vida oculta dentro de nosotros. Por eso les animaba, por eso les decía que ojalá esto transitarlo, si es que estamos transitando esto, con ayuda, con compañía, con una buena red y todo aquello. De esta forma logramos ordenar y darle sentido a las imágenes caóticas que habitan en nuestro inconsciente. De esta forma, nosotros logramos llenarnos de significado y de orden. Y ese es el juego, y ahí está el equilibrio. Y volvemos a la justicia para poder equilibrar en este formato. Por eso nosotros, cuando hacemos el recordis, ¿no es cierto? Acordamos entre alma y corazón y ajustamos las teclas y los sonidos y afinamos nuestro instrumento, esta experiencia tiene un tenor, tiene un punto, tiene un pulso en el cual hay una ayuda tanto celestial como telúrica. Por eso se conecta en caudal. ¿Ok? Y se asocia también al colgado a la imagen de Jesús, antes de ser el Cristo, ¿no es cierto? En el cual él acepta su destino. Y como acepta su destino, él entonces puede entregar el espíritu de su personalidad anterior y entrar a una nueva vida con un nuevo espíritu. Porque eso es lo que hay que hacer. Si la vida te pegó un frenazo, si la vida nos pegó un frenazo y quedamos trabados, hay que observar qué elementos estaba haciendo y por qué la vida me hizo este giro. Y de esa manera aceptar mi destino y entregar mi espíritu, o sea, entregar toda esa actitud errática, ofrendarla en sacrificio al fuego o a los elementos que sea necesario para poder generar un duelo de esa imagen, de esa personalidad, para poder cristificar de alguna manera nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu. Por eso los mitos de origen siempre van a mostrar a un dios solar muriendo y volviendo a renacer, ¿cierto? Lo que va a ocurrir en estos días, ¿cierto? Entre el 20 y el 24 de junio, este sol que va a morir y vuelve un sol niño.
Al igual que una semilla que tiene que descender a la tierra para volver a nacer en la próxima primavera, ¿no es cierto? Son estos mitos de origen como es Osiris, Odín, Adonis y el mismo Cristo Jesús o Jesús el Cristo. Entonces, que este dios solar sea sacrificado para que su sangre regenere la fertilidad de las cosechas, para que ofrezca su vida en búsqueda de la sabiduría oculta. Por eso simboliza el concepto básico del sacrificio corporal, de lo mundano, de la materia, para lograr lo espiritual e imperecedero. ¿Ok? Esa vida eterna, como símbolo hermoso de belleza. Vemos en el tarot de Rider White una T, ¿cierto? Como este arbolito, una forma de T, que es la marca de Caín, ¿no es cierto? Recordamos los hermanos Caín y Abel, que no es un estigma, sino que el signo de alguien a quien Dios ha puesto bajo su protección, pero que también nosotros podemos optar libremente por continuar colgados o entregarnos al sacrificio y hacer lo que hay que hacer de acuerdo a nuestro tono. Por eso la etapa obligatoria del viaje va a terminar con la carta a la muerte. ¿Por qué? Porque el camino puede terminar acá. Tú puedes quedarte pendulando eternamente. Puedes no hacerte cargo de lo que sucede. ¿Puedo yo no hacerme cargo de mi comportamiento errático, de mis errores, de lo que no hice, de lo que hice? ¿Puedo no hacerme cargo de eso y seguir pendulando eternamente? Y en el último momento de muerte decir, no. En cambio está la oportunidad en que yo puedo trascender, entregarme, soltarme, porque está colgado y abajo hay un abismo. Por eso esta figura, si ustedes se dan cuenta, nos va a recordar a las crisálidas de las mariposas sujetas y que en su interior tiene lugar una hermosa transmutación de oruga a mariposa. Nótese esta belleza que se está presentando acá. Una carta hermosa, dura, rudísima, pero es una belleza. ¿Cuál es el arquetipo? Lo venimos observando. El arquetipo de la prueba, del sacrificio, del autosacrificio voluntario para un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Todavía no tengo idea cuál será. No me he dado cuenta. Aún no puedo probar, porque estoy en ese entregarme, en este soltarme, en este dejarme colgando. ¿Cuál es la tarea? Realizar el cambio en mí. Porque hay una llamada interna, porque está la voluntad también de hacer un sacrificio. ¿Cuál es la meta? Un crecimiento interno, no es externo. Quizá incluso la gente ni siquiera lo note, pero sí nosotros y nosotras lo vamos a notar. ¿Cuál es el riesgo de permanecer colgados, pendulando eternamente, o permanecer dando vueltas en un círculo eterno, ¿cierto? En un loop eterno, en el cual cada vez se me dice, mira esto, y yo sigo repitiendo y sigo repitiendo como el disco rayado, ¿cierto? Un sentimiento vital es sentirme totalmente estancado por lo mismo, dando vueltas en el mismo sitio y que eso va a generar una crisis vital. Y esa crisis vital está asociada a decir, estoy en un sitio totalmente incorrecto, darme cuenta de aquello. Y en esa imagen, darme cuenta que estoy totalmente inactivo, que no estoy avanzando, que no me estoy pudiendo proyectar, porque carezco de sentido. Por eso mismo, esta carta es una prueba viviente de paciencia, porque es el no tiempo, totalmente. En una lectura entonces, no puedo ir contra mi naturaleza. Cuando sale esta carta, es así. No puedes ir contra tu naturaleza. Tienes que aceptarla, tienes que entregarte a ella para que tu vida en esta etapa del viaje cobre un sentido. Por eso esta carta es la carta de clara evidencia de la crisis existencial. Si sale esta carta en la lectura, que no sale tantas veces, es porque ocurre esto, es porque está ocurriendo esto, ¿ok?
Eh, Se observa también en una carta de mucha inmovilidad, de mucha pasividad, ¿cierto? Y que existe una necesidad de llegar a una profunda comprensión o a una visión de mundo totalmente transformada. Y de esa forma lograr retornar a la vida. Los que hemos pasado por eso, muchas veces lo podemos comprender y podemos observar y decir, sí, yo he estado ahí. La idea es no seguir ahí, sino comprender y entender y lograr cristificar todo esto y avanzar. Entonces, el resultado final del colgado la mayoría de las veces es bueno, ¿ok? O en el peor de los casos, después del daño va a resultar una posterior mejoría, como una hospitalización necesaria para poder recuperar la salud, una reclusión voluntaria, un frenazo psíquico, un duelo terrible, pero en el cual yo en ese traspaso, en ese arco, en ese tránsito, yo voy haciéndolo de una manera consciente y voy tomando cartas en esto que va ocurriendo. Y voy preguntándome, y voy generando un formato filosófico, y me voy cuestionando. ¿Ok? En salud se va a referir a un periodo de convalecencia, a un periodo para poder aislarme y recuperar mi salud o incluso la disminución de mi actividad física. ¿Ok? Por eso se va a presentar cuando salga la carta del colgado como una situación que requiere ser totalmente meditada y analizada cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión clave. Siempre una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, bla, bla, bla. Sale la carta al colgado, detente. Esto hay que analizarlo. Esto hay que estudiarlo. Esto tiene que ser observado con precisión. O sea, se va a traducir en una pasividad momentánea, pero que me va a permitir fructificar y tomar una excelente decisión o poder observar hacia dónde me estoy dirigiendo. O sea, puede ser la espera de algo, un cambio de trabajo, un tiempo de aletargamiento en el que las cosas no están prosperando, observar también de esa forma, mirar cuál es el método o el camino, cuando esto se despause o se reinicie la actividad, si es necesario iniciar otros espacios o otros caminos que sean más productivos. Por eso la invitación de esta carta es de autoobservarnos de forma neutra, pero consciente, sin generar tanto juicio, sino que observar la panorámica, amplificarnos, diferenciarnos del lugar, subir a la colina para poder observar el valle. Por eso es tan necesario el tarot en esta etapa, porque logramos ver puntos ciegos. ¿Cuál es el conflicto? Autocastigos, sufrimientos para alcanzar algo, azotamientos, autoflagelaciones, un mártir total. Yo me sacrifico, una depresión enorme. ¿Por qué? Porque no toma la esencia del colgado. La esencia del colgado no es carente de sentido. Lo he repetido desde el primer momento de esta clase. Puede ser de que cuando estés transitando, cuando estemos transitando estas imágenes, no tengan ningún sentido y sea un estado de depresión terrible en el que voy hundiendo y hundiendo y hundiéndome. Pero tengo que tener esa luz en que todo esto tiene un sentido. Voy bajando con esa pequeña luz, aunque sea. También tiene que ver con asumir nuestra responsabilidad, porque la mayoría de las veces no es como una victimización. La mayoría de las veces no es como un karma en el cual ya yo hice esto. No, siempre tiene que ver con la responsabilidad de que yo sí tomé decisiones y esto es el resultado. Por eso la responsabilidad tiene que ver con la conciencia y lo justo, porque vengo de la justicia. Puede ser un estado de inercia, de desvitalización, de pasividad, de vacilación en momentos en los que no hay salida. No se está resolviendo nada. Pareciera incluso que yo estuviera perdiendo el tiempo en este lugar. Obsérvese también que pueden ser despertar de falsos misticismos. En la tarología clásica se habla de esto, ¿ok? De mediumnidades peligrosas, de posesiones, ingresos a sectas destructoras de la personalidad o a falsos maestros que anulan a las personas.
e imposibilitan sus decisiones, ¿cierto? Espera de ahí, yo te voy a decir cuándo tienes que hacerlo, con quién tienes que casarte, ¿no es cierto? Las endogamias de estos espacios, tú tienes que entregarme tus bienes, entonces dejan a la persona totalmente colgada y pendiendo de mis decisiones o de estas imágenes absorbentes, ¿ok? Puede ser falta de sentido práctico. Falta de sentido práctico, ¿qué me refiero? Estar ahí colgando eternamente, entre que sí, entre que no, no me decido nunca. Como está colgando boca abajo, jaquecas recurrentes, análisis excesivos, está totalmente impactado su cerebro, su cabeza, irrigado de sangre. Solo vive en su lógica, en su mente, totalmente mercurial. Está sobreanalizando las situaciones sin poder avanzar, pendulando. Puede incluso presagiar pérdidas a causa de engaños, estafas, falta de sentido práctico en el manejo del dinero y de los negocios. ¿Ok? Para que tengan ojo. ¿Ok? Cuando asesoren gente que va a hacer un negocio, el colgado, mira letras chicas, mira bien qué ocurre acá, qué ocurre allá. No, no es momento de actuar ni de invertir, no te entregues a ese maestro o maestra, bla. Ahí está la carta del tarot mítico, una belleza. Viene el águila o el cuervo a comer del hígado de Prometeo. Terrible. Como un feto se encuentra en una situación intermedia entre dos mundos, ¿cierto? En un mundo totalmente acuático, soy un pececito que me alimento gracias a mi madre. No puedo decidir en ese momento por mí mismo a cuál de ellos voy a pertenecer definitivamente, si al mundo material, que es el mundo externo, que solamente oigo murmullos y percepciones, se encuentra en estos dos mundos, el material y el espiritual. Es como si estuviera pendulando, como si estuviera gravitando entre estas dos fuerzas de atracción similares, esperando algo que le permita decidirse por uno de ellos y en ese estado encontrarse con que es una bendición total o un martirio. Por eso la lección de este arcano, de este naipe, de este arquetipo, muchas veces es que todos y todas somos esclavos de algo, esclavos de una necesidad imperiosa que actúa muchas veces como una droga, como una dependencia que nos encadena, ya sea un ideal, una pasión, un deber. Por eso, lo más importante es saber conservar la verdadera libertad, que siempre es ser libres de corazón, libres de mente, libres de prejuicio, libres de juicios propios y ajenos que me van a inmovilizar en el accionar. Y ese es el juego. Por eso hay un dicho que es, nunca desaproveches una buena crisis. Bien, ¿hay alguien por ahí? Ujú. Ah, está el Camilo. Buenas, bienvenido Camilo. Bacán. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, sí, 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 no. Bien, bien. Les agradezco Una la duda, participación. Dani, Camilo. Sí, dígame. sí, que es que, pucha, justo estaba mirando la clase con algunas interrupciones por la señal que me estaba moviendo, así que no sé si lo dijiste, espero no ser redundante si lo dijiste, pero me cabe la duda cuando aparece este arcano, en general implica como que la persona va a transitar un momento difícil en el fondo y te lo está advirtiendo o te está mostrando eso, o te invita, o quizás las dos cosas, no sé, como a ver las cosas de una manera invertida o distinta a lo que lo estás haciendo para no caer en eso. Ahí me perdí un poquito, como que dejé de escuchar. Hay un augurio de que o vamos a entrar o estamos transitando, ¿cachai? A un aspecto como crítico, que puede ser una crisis muy fuerte o puede ser una pequeña crisis de cambio de una imagen, de una idea, de una creencia
o puede ser un duelo enorme, no necesariamente la muerte de alguien, puede ser nuestra propia muerte de un espacio psíquico, de alguna imagen que no habíamos observado y que se presenta delante nuestro, ¿cachai? Entonces, a nivel oracular, está mostrando eso, pero también está permitiendo de que nosotros podamos entrar en esa pequeña crisis, en esa pequeña noche, de una forma más consciente, de una forma más abundante y de una forma en la cual nosotros podamos ver de que esa crisis me está enseñando algo. Quizás en el momento en el cual estamos hundidos, no queremos escuchar esa palabra, sino que en el momento lo único que tenemos que hacer es agarrarnos a una piedra para que el río no nos lleve. Entonces, lo que está haciendo esta carta es presentando todo ese escenario, porque es una iniciación. Cada carta es una iniciación a vivir las cosas de una manera distinta. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Claro, ahí como que me queda más claro como que en el fondo un poco de las dos. Como que hay algo que probablemente va a ser crítico, va a ser una situación quizás desafiante y difícil y que nos invita quizás a enfrentar esa crisis de una manera distinta a la que estaríamos haciéndola normalmente para poder sobrellevarlo o algo así, para salir airoso. No sé. Justamente, sí, porque ahí también hay una crisis de identidad, una crisis de fe, de cierta Claro, forma. Como dicen, cuando te está cayendo el avión, hay varios que dejan de ser ateos, ¿no? sí. Como que hablan mucho de eso. Entonces, estas crisis como que nos permiten como reacondicionarnos, observar nuestras creencias, en qué es lo que estoy, qué es lo que estoy aspirando, qué es lo que necesito, qué ya no necesito, qué partes mías necesitan ser amputadas incluso de mí, de quién estoy dependiendo incluso emocionalmente, que no está permitiendo mi avance. Entonces, son todas esas imágenes que me hacen pendular en el mismo lugar y no avanzar. Lo que tiene que hacer el colgado acá es desprenderse, descolgarse y caer en el abismo. Ese es el punto. Y eso es lo complejo. Suena romántico, suena iniciático, suena aventurero, pero cuando estamos ahí es complejo, muy complejo. Gracias. Bien, gracias por participar, Camilo. Los que vean la clase después ahí van a disfrutar de esta clase que es una belleza de clase. Me encanta. Les dejo un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Ojalá puedan participar más con la carta La Muerte. Chao, Camilo. Que estés bien. Chao a todos. Chao, Dani, muchas gracias. Gracias, gracias.